Gracias, amigos, por seguir con nosotros, conversando con el director del IEP y activista por los derechos humanos, Félix Maradiaga. Félix, antes de ir a la pausa, ¿qué se debería de establecer como parámetros básicos para aceptar una mesa de negociación? Porque en la medida que avanza el programa, vos mirás en los comentarios de la gente que está ahí, no hay que negociar ni dialogar con asesinos, dice la gente. Hay una gran cantidad de personas que van en esa línea. Pero bueno, hay gente que me ha dicho a mí, y yo de repente me quedo pensando en eso, vamos a tener que estragarnos, dice, algunas cosas amargas en esto para lograr encontrar un cauce y una salida pacífica. Pero quiero escucharte en ese punto. Mira, primero quiero decir que tenemos la ciudadanía nicaragüense que nos oponemos y nos hemos opuesto a Ortega y a su dictadura. Tenemos más fuerza, más poder que el que creemos. Es decir, primero partamos de ese punto estratégico. Ha habido la idea de que porque no hay marchas masivas estamos débiles, pero es que hay un momento para todo. Hubo un momento para las marchas y ese momento se acabó, ¿verdad? Temporalmente, en el sentido de que la represión en Nicaragua para las actividades masivas, digamos, no están dadas, ¿verdad? Eso no quiere decir que el nicaragüense que esté en su casa, a cuatro puertas, ha dejado de luchar. Hay toda una metodología de lucha como es la no colaboración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Primero tenemos que reconocer de que tenemos más fortalezas que lo que creemos. Entonces, ¿qué pasa de cara a una negociación? Primero recordar que al estar en una nueva etapa no podemos regresar al escenario que hubo durante el tema del diálogo. Yo personalmente escribí al respecto hace muchos meses y decía de que se cometieron errores al ir al diálogo tan temprano bajo las reglas del juego de Daniel. Entonces, si vamos nuevamente a una especie de negociación, yo ni siquiera le llamaría diálogo nuevamente, ¿verdad? Tienen que haber parámetros básicos, que es lo que vos consultabas. Y para mí, el esencial de eso es el tema de los derechos humanos y fin de la represión. No nos podemos sentar a negociar con un preso político en la cárcel. Pues me parece a mí que sería inmoral sentarse a negociar mientras esté Medardo Marena preso, mientras esté Noel Valdés preso, Lucía Pineda, mientras estén los periodistas presos, mientras esté cada uno de los jóvenes, los chavalos y chavalas de Matagalpa, de Estelí, de León, cada uno de los casi 600 presos. Ahí está un indicador claro. Si Ortega tiene voluntad de si quiere empezar a considerar alguna negociación, que libere a los presos políticos. Eso para mí es el parámetro más fundamental para ver la voluntad política. Si no tiene voluntad política para hacer eso, vamos a tener que continuar con una presión internacional que desemboque en un juicio hacia Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad. Y eso que parecía lejano hace meses es posible. Tienen que entender todos los jueces que han condenado a los chavalos, los testigos falsos, que estamos en el siglo XXI, que ahora no se pueden esconder en ningún rincón del mundo. El que ha violado, el que ha matado, el que ha apresado, no va a haber rincón del planeta Tierra donde se puedan encontrar. Los vamos a encontrar. Y no importa que tarde un año o que tarde lo que tarde, los vamos a encontrar y van a pagar, porque los crímenes de lesa humanidad no expiran. Entonces, ante esa realidad, o liberan a los presos y empezamos un proceso de justicia transicional, o vamos a tener que ir por otras rutas. Yo creo que esa es la posición en la que tenemos que ser unánimes. ¿Qué tanto pesa para vos lo que ha pasado con Rafael Solís? ¿Qué lectura le das? Tiene información seguramente muy delicada alrededor de cómo los Ortega y Murillo han manejado la justicia, de cómo se ha manejado la justicia para castigar o para premiar a políticos, temas de corrupción que deben de ser una cuestión monstruosa, pero ¿cómo lo lees vos? Mira, yo creo que es un indicador clarísimo del temor que hay a la persecución internacional que aquí va a haber. Creo que, y lo bueno de tu programa es que queda registrado, ¿verdad? Hemos estado como documento histórico. Queda como documento histórico. Mira, entonces, realmente lo que pasa es que Payo tiene un nivel de información que no tiene el que anda en la rotonda. El pobre miembro del CPC que lo llevan ahí engañado para ser testigo falso, no tiene la información que tiene Payo. Payo está viendo de que hay un ICAAC, que hay una ley Magnitsky, que hay sanciones internacionales que vienen del Parlamento Europeo, que hay ahora una resolución pronta de la OEA, que hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él sabe de que le van a faltar años para pagar cárcel a todas las personas que han cometido crímenes de Estado. Es decir, aquí no estamos en la época de las dictaduras de los años 60, ¿verdad? Y miremos, por ejemplo, en los casos como Chile, como en los casos, por ejemplo, las dictaduras en Argentina, las dictaduras en Guatemala, que pasaron 10, 20 y 30 años, pero se les persiguió a muchos de los perpetradores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hay terror, hay fiscales que han salido.
Hay jueces que quieren salir, ¿verdad? Pero Ortega ya tienen el país por cárcel. Solamente le queda el uso de la fuerza. Entonces yo lo que quiero reiterar a la gente que te escucha dentro de Nicaragua, que no nos dejemos vencer por el miedo. No se trata de poner el pecho, estamos en una etapa de lucha distinta, ya no se trata de una lucha demasiado pública, estamos en una etapa en que hay que ser hasta clandestino, ¿verdad? Y trasladar gran parte de la lucha a la presión internacional. Pero el régimen de Ortega está tambaleando y va a caer por el peso de su propia tiranía. Y el efecto que está causando casualmente la renuncia de Solís. Días después vemos la renuncia que tenían engavetada del superintendente de bancos, que tiene una información más privilegiada sobre bancos, quiénes son los nuevos ricos, cómo mueven esa plata, para dónde van, para dónde vienen. Y la que se ha conocido hoy, este jueves, la renuncia de Carlos Aguerri, otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que lo único que demuestra es que hay un terremoto que no deja de sacudir todo ese árbol podrido, porque es un árbol podrido el del orteguismo en Nicaragua, y que seguramente vamos a seguir viendo en los siguientes días de otros cuadros o de otras instituciones del Estado que dicen aquí no hay nada más que hacer que cerrar filas hacia afuera. Nos vamos, no podemos quedarnos en esto. Sí, y muchos cuadros de menor peso que no se reportan en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero el régimen de Ortega va a empezar a tener problemas serios para pagar la planilla de sus torturadores, la planilla de sus policías del régimen orteguista. Es decir, también viene un elemento objetivo que no podemos dejar de considerar, que es la pérdida de liquidez y de la capacidad de las finanzas públicas para poder mantener el aparato represor, ¿verdad? Recordemos que hay, por ejemplo, en este momento acceso del régimen a ciertos fondos de Taiwán, a ciertos fondos de Corea del Sur. Habían algunos préstamos del BID que ya estaban desembolsados, pero actualmente no hay préstamos del BID, no hay préstamos del Banco Mundial, y les aseguro que es cuestión de meses para que países como Taiwán y Corea del Sur empiecen a frenar sus desembolsos. Más la fuga de dólares que se ha dado el sistema financiero, 1.500 millones de dólares. Solamente en diciembre 220 más a los 1.300 que había antes de las fiestas de Navidad. Una cosa más antes de ir finalizando, Félix. Yo lo he dicho y quiero escuchar tu opinión al respecto. En el tema de la Carta Democrática Interamericana, hay gente que dice, hombre, Ortega dice, ok, pongámosle que me apliquen el artículo 20. ¿Quién me va a obligar a mí a irme de Nicaragua? Yo puedo gobernar este país en cenizas, pero me quedo aquí. Y me refiero a este punto, la parte coercitiva. No hay en la Carta, no existe en la Carta, ni en su creación, ni posteriormente, artículos que le den espacio a una fuerza regional para poner en orden a los países que dicen, yo me quedo por mi pistola. Maduro hace rato está ahí y hace y deshace y le dicen de la OEA y él se burla de la OEA, se sale de la OEA. Y Ortega mira y dice, si no le hacen nada a Maduro, tampoco me van a hacer a mí. Es decir, no sé si vos pensás que en algún momento, a partir de esto que está ocurriendo con Venezuela y con Nicaragua, se podría pensar en el sistema interamericano en una reforma casualmente para evitar que se burlen los dictadores de resoluciones de un organismo en la que la mayoría de los países están en acuerdo. Mira, pero hay un tema muy delicado. Yo sigo teniendo fe en una salida pacífica. Es decir, aunque a veces la razón me diga otra cosa, como cristiano, como padre de familia, como familiar de gente que murió en las distintas guerras de Nicaragua, lo último que quiero ver es una guerra. A mí me tocó muy joven, a partir de los 20 años, trabajar en la Comisión de Desarme. Fui director nacional de Desarme en Nicaragua. Me tocó en una oportunidad cargar en mis brazos a una niña de 11 años en la zona de Yapal, en Cobocay, que había perdido una pierna por una mina antipersonal. Me ha tocado ver la sangre en la guerra y te digo que los que mueren son los más pobres. Así que mi modesta contribución es tratar de evitar al máximo una guerra. Pero, en ese escenario que vos decís, si se le aplica la Carta Democrática, el artículo 20 a Ortega, si llegamos al extremo que no acepta ninguna de las escaleras que se le han dado, el pueblo de Nicaragua es un pueblo guerrero. Y una acción, digamos, de sublevación armada contra un gobierno ilegítimo no la va a poder parar nadie. Porque en este momento un levantamiento armado en Nicaragua sería hasta cierto punto visto por algunos países como un levantamiento inconstitucional, porque es la apreciación que hay en el sistema interamericano. Pero si el régimen de Ortega llega al extremo de ser expulsado de la OEA, en Nicaragua lo que sobran son personas, digamos, con capacidad militar
y eso llevaría a un conflicto que nadie quiere. Entonces yo creo que Nicaragua no es Venezuela. Ese escenario en Nicaragua sería caótico, nos llevaría a un desastre de conflicto de gran escala, que es el que todos queremos evitar, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Confiar en que hay una salida pacífica. Este fin de semana incluso circuló a través de redes sociales un comunicado, un supuesto comando de libertadores por la democracia en contra de Ortega. Y yo decía, porque la gente me preguntaba a mí, ¿es cierto, es mentira? ¿Hay que creer de eso? Yo sigo creyendo que cualquier acción armada en este momento, lo único que hace es darle a Ortega la razón. Estamos de acuerdo. Y por tanto hay que evitarlo. Pero hay gente que está, hermano, hay gente que está que le pican los pies. Lo que te quiero decir es que en este momento Ortega tiene una especie de muro de contención jurídica, que es su supuesta constitucionalidad. Es decir, yo de supuesta porque yo creo y siempre he sostenido desde el año 2009 en adelante que Ortega empezó a salirse del cauce constitucional dramáticamente. Yo creo de que tiene un muro de contención, que es esa supuesta constitucionalidad. Si eso se le cae, cualquier ataque contra ese régimen termina siendo prácticamente legítimo, ¿verdad? Pero me parece que es una vía que sería muy dolorosa y hay que evitarla. Pero estoy seguro que Ortega sabe que está lidiando con un pueblo bravo, con un pueblo valiente. O sea, que Ortega no se equivoque. Que el hecho de que muchos estudiantes pusieron el pecho no es por cobarde. Que Ortega sabe cuánto hemos creído en la paz. Yo he estado, al igual que miles de nicaragüenses, a 2 metros de Ortega y nunca se me ocurriría quitarle la vida a otro ser humano. Pero no estoy seguro que piensan lo mismo los padres que son padres de mujeres violadas en las cárceles de Daniel Ortega, o los estudiantes que les han sacado los ojos, que los han violado, que los han torturado. Ortega se ha metido con un pueblo bravo y que entienda que el pueblo de Nicaragua, aunque tarde, no va a aguantar un dictador más tiempo. Que lo entienda. Una última cosa, Félix, para cerrar, el papel del ejército. Hay gente que dice, el día que el ejército de Nicaragua tome una decisión, la crisis va a pasar a otro nivel y se va a superar. Mira, yo estoy, te digo, decepcionado. Yo trabajé 10 años en el Ministerio de Defensa y tengo un gran respeto por muchos de los oficiales de esa época con los cuales colaboré. Eran oficiales que, a pesar de que venían de una tradición sandinista, yo en mi vida he sido sandinista. Es más, he tenido que aprender a moderar mi antisandinismo en el ánimo de la construcción de una patria inclusiva, y conocí a muchos oficiales verdaderamente admirables en el desarme, cuando estuve, por ejemplo, trabajando durante muchos años en el sistema de prevención de desastres. Me parece a mí de que los oficiales, la alta oficialidad del Ejército de Nicaragua, está metiendo al ejército en un pantano. ¿Por qué lo digo? Porque la democracia que va a venir la democracia, se va a hacer una gran pregunta con su pueblo. ¿Dónde estuvo el ejército de Nicaragua cuando lo necesitamos? Y si hay un plebiscito nacional para preguntar que si necesitamos ejército, si estuviéramos hoy en democracia, el ejército pierde ese plebiscito. El pueblo de Nicaragua se está preguntando, si no es para defenderme, ¿para qué quiero ejército? ¿Verdad? Entonces yo creo que el ejército está en este momento en un punto muy delicado. Yo no estoy sugiriendo un golpe de Estado liderado por los militares, pero sí sugiero de que tienen que cambiar rápidamente esa posición tímida, silenciosa y cómplice. Gracias, Félix, por habernos acompañado. Te dejo unos segundos más para que te despidas de nuestra audiencia. Mira, solamente decirles que para aquellos que somos creyentes, pedirles por favor que oren mucho por Nicaragua. Que oren para que nuestros corazones no se llenen de odio, para que podamos trabajar con cabeza fría, para poder empezar rápido un proceso de reconstrucción del país, para que evitemos una guerra, para que evitemos un conflicto y sobre todo que no pierdan la esperanza. En el momento en que empezamos a tener miedo, en el momento en que empezamos a creer de que hemos perdido la lucha cívica, en ese momento el tirano empieza a agarrar oxígeno. Lo tenemos verdaderamente arrinconado, y que sepan que Nicaragua va a ser libre. Que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Félix, por habernos acompañado. Seguiremos comunicándonos y conversando acá desde esta plataforma hacia Nicaragua, por los nicaragüenses, para los nicaragüenses que están en nuestro país, los que están en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo. Y no se les olvide, firmes y dignos. Ya vamos con el video de Irlanda, tranquilo. Quiero terminar con mis palabritas de siempre, ¿verdad? Recuerden que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, la mayoría del país está pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Les dejamos este video que han hecho a propósito de secuestrados políticos para Irlanda Jerez. Lo hicieron la gente del mercado y vean qué bonito cómo el nicaragüense reconoce liderazgos que han aparecido, que han florecido en medio de esta lucha cívica. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana,
sin café. Dije que no se le olvide que tenemos un cacique indígena y un huehuense, que cuando uno se le sale el indio se le olvidaron los títulos universitarios. Se te olvidó todo, se te olvidó todo. Aquí es patria libre, hueputa, porque eso es lo que queremos y vida libre. Pero estoy dispuesta, lo digo desde el fondo de mi corazón, que prefiero morir de pie a seguir arrodillado. Si tú me dices que no soy libre, yo te aseguro que no es así. Este calabozo tendrá mi cuerpo, más la rebeldía que vive en mí. Este calabozo tendrá mi cuerpo, más la rebeldía que vive en mí. Mis ideales suenan como el viento, aunque me tengan cautiva aquí. No crean simples matones, que solo por ser mujer yo no traigo pantalones, y eso ya se los demostré. El miedo que yo les tengo lo dejé en los biberones. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.